Pues nada, gracias por este espacio que nos dan, gracias al Instituto Kedushá, Instituto Bíblico Teológico Kedushá, que nos ha hecho esta hermosa invitación, este honor de invitarnos a este curso, y también a usted como director, estimado profesor Moisés. Y pues nada, estamos acá para poder compartir con todos ustedes una serie de temas muy interesantes sobre los orígenes del Dios Yahvé, el Dios bíblico, el Dios que por supuesto hoy actualmente es conocido como el Dios universal, y dentro del judaísmo inclusive como el Dios al cual no se puede mencionar su nombre por la sacralidad de este nombre y de este Dios, que es un pecado pronunciarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Yahvé, un Dios que nosotros entenderemos a través de este curso, empezó como un Dios de los nómadas, un Dios que vagaba en el desierto del Sinaí? ¿Cómo es que este Dios, literalmente hecho como una imagen que vagaba como los nómadas, llegó a ser el Dios universal? Pero también cómo es que llega a entrar al reino de Judá como el Dios único, como el Dios más importante, desplazando a todas las divinidades cananeas que ellos tenían desde sus propios orígenes. En este curso buscaremos explicar de la forma más práctica, pero no por ello también eficiente, cómo este Dios va desarrollando esta teología, y también cómo se va desarrollando esta grandeza del famoso Dios Yahvé, conocido en el cristianismo como Jehová y en el judaísmo como Hashem o Yud-Heh Bat-Heh. Ahora bien, dentro de estas clases, por supuesto que veremos paso a paso cada semana, estudiaremos en el principio de todo cómo es que nace Israel dentro del Levante, dentro de la conocida tierra de Canaán, porque como sabemos, Israel no viene de la luna. Israel es un pueblo como todos los demás de la tierra que nace en cierto momento específico de la historia, en ciertas circunstancias políticas específicas que se llevan en el Levante en ese momento, en la Edad de Hierro, en el comienzo de la Edad de Hierro, y que provoca el nacimiento no solamente de Israel, sino de también otras ciudades, estado en esa zona del mundo. Ahora bien, podemos entender entonces que Israel, a través de esa conformación que veremos dentro del diplomado, de cómo hay hipótesis de que ciertas tribus nómadas, además de otros grupos, construyen la identidad conocida como israelita, y desde entonces empiezan su historia, que veremos después ya narrada en la Biblia. Veremos cómo este grupo de personas que empezaron ahí a realizar todas sus actividades empiezan con una religión similar a la que tenían todos sus vecinos y a la que tenían todos los pueblos que le antecedieron a Israel en la tierra de Canaán. Es decir, Israel religiosamente no se diferenciaba prácticamente en nada a sus vecinos cananeos. Claramente, la Biblia posteriormente comienza a condenar las prácticas cananeas, como lo vemos en varios pasajes de la Biblia, empieza a condenar los dioses egipcios y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, a través de la historia, ayudado con la arqueología, entre otras materias, podemos descubrir que, aunque la Biblia contenga este tipo de pasajes, en el principio de las cosas, Israel no tenía una distinción entre los cultos religiosos de sus vecinos. Es decir, que Israel sí fue, al igual que sus vecinos, politeísta, que Israel también adoró a los dioses cananeos, inclusive con imágenes egipcias, etcétera. Y esto lo descubriremos dentro de todo este fascinante viaje a través del antiguo cercano oriente. Entenderemos un poquito a través de entender la cosmogonía babilónica que después aparece en la Biblia. Disfrutaremos al máximo este curso, tomaremos puntos que no han visto, por supuesto, en el canal, puntos totalmente nuevos, puntos más exclusivos sobre el nacimiento de Israel y su posterior ya adoración a los dioses de ese lugar, y posteriormente veremos cómo introduce al Dios Yahvé dentro de su adoración. Ese tema es un tema muy fuerte para muchos, debido a que obviamente al Dios Yahvé lo ligan como el Dios de la Biblia, el Dios, como dijimos, el Dios principal de la Biblia, y por lo tanto decir que el Dios Yahvé no era así, no fue siempre el Dios principal, para muchos es una blasfemia, o para otros es algo que no se debe ni mencionar. Sin embargo, estos temas no los damos con la intención de atacar algún tipo de creencia religiosa, sino más bien para que las personas que están dentro de la misma fe o religión puedan también entender otra perspectiva de sus creencias, otra visión de lo que siempre hemos aprendido a nivel dogmático o religioso. Ahora bien, un punto que trataremos ya dentro de todas las clases son las hipótesis distintas sobre cómo nace esta adoración y en qué parte del mundo nace la adoración
al Dios israelita Yahvé. En la segunda parte de todo ese curso veremos el transcurso y la evolución religiosa de ese Dios, de un Dios de la montaña, de un Dios del desierto, un Dios literalmente que se adoraba con imágenes, a un Dios eterno, a un Dios invisible, a un Dios sin imágenes y a un Dios universal que ya toma su forma máxima, sobre todo después del exilio babilónico. Ahora bien, dentro de todas esas hipótesis que son con las que comenzaremos estudiando en este seminario de cinco semanas, hablaremos, les voy a compartir aquí un poquito para que podamos ilustrarnos mejor, algo muy pequeño, pero podemos entender, por supuesto, que hay varias hipótesis del origen del Dios Yahvé. Es decir, tenemos no solamente los orígenes que son los más aceptados de que Yahvé se empieza a adorar por primera vez en el levante sureño, es decir, en lo que se conoce como el desierto del Sinaí, el desierto de Arabá, la nación de Edom, todas esas, la tierra de Madián, etcétera. No solamente Yahvé empieza a ser adorado ahí según las hipótesis, sino también hay hipótesis, por ejemplo, que tenemos de que aparecen ciertos nombres en Babilonia, en tablillas babilónicas. Repito y recalco este punto que es muy importante, que estos son también hipótesis, es decir, que son cosas que o puntos que no son aceptados como una totalidad, pero sin embargo existen esas posibilidades y es por eso importante conocerlas. Entendemos que según algunos estudiosos existen nombres teofóricos, es decir, nombres que contienen la partícula del Dios Yahvé, del nombre del Dios Yahvé, que aparecen en tablillas que van del 1400 al 1300 antes de Cristo en Babilonia, en la región de Babilonia, que después se conoce como la región de Babilonia, y nombres que posteriormente ya aparecen en la Biblia, como es el nombre de Joel o Joel, y así sucesivamente. También hay un punto muy importante que hay esta hipótesis de que Yahvé aparece referenciado arqueológicamente por primera vez en Egipto en el reinado de Amenhotep III, es decir, más o menos en el año 1300 antes de Cristo, en una inscripción que se encontró en un templo, que ven en pantalla, con jeroglíficos egipcios, obviamente, que dice los Shashu de Yahvé. Los Shashu eran un grupo de nómadas que así se conocían porque eran una especie de piratas del desierto, una especie de bandoleros, nómadas que andaban vagando, asaltando ciudades-estado, rentándose para ser sicarios, para hacer peso en las batallas de un pueblo con otro. Es decir, eran hombres que vivían a salto de mata y viviendo del bandidaje. Bueno, los Shashu son reprendidos por Egipto porque les causaron muchos problemas y en esta inscripción se nombra a ellos supuestamente ligados al dios Yahvé. Estamos hablando del año 1300 antes de Cristo. Este dato es importante porque Israel nace históricamente en el 1200 aproximadamente antes de Cristo. Es decir, esta inscripción es más antigua que el mismo nacimiento histórico de Israel y por lo tanto es muy importante que podamos hablar de ella ya más en forma durante el seminario, pero podemos ver una referencia hacia el Dios Yahvé antes del mismo nacimiento de Israel y en este caso se habla de que ese grupo de nómadas estaban ligados a este Dios. Es importante también entender que son hipótesis que no todos los estudiosos aceptan, pero es importante conocerlas, es algo que debemos entender. Pero el punto es que, a fin de cuentas, al Dios Yahvé se le está ligando con tribus nómadas, esa es la moraleja muy importante y esto sí es histórico, se le está ligando con tribus nómadas que vagan por el desierto del Sinaí, del desierto del Arabá, la religión del sur. Ahorita les voy a poner unos mapas para que ustedes me entiendan, si no se los pongo ahora mismo para que no nos perdamos el punto. Ahorita regreso a otra cosa. El caso es que aquí vemos un mapa y les estoy señalando con el mouse lo que se conoce como el sur del Levante y entonces en esa parte aparecían las antiguas naciones de Edom, Moab, Madián, que está un poquito más abajo. En el otro mapa se ve un poquito mejor. Edom, Moab, Amón, y Madián, que está abajito de Edom, son también, aquí se ve Madián en este mapa un poquito más abierto, se ve lo que se conoce como el desierto del Sinaí, Madián, arriba Edom y así sucesivamente. Bueno, los escritos bíblicos narran que el Dios Yahvé hace su aparición por primera vez
en estos sitios. Y eso es muy interesante porque los pasajes bíblicos nos hablan precisamente de eso, de una región que el Dios Yahvé habitó antes que la tierra de Israel, de hombres que adoraron al Dios Yahvé antes que el mismo pueblo israelita. Y esto es sorprendente. Y para esto tenemos el registro bíblico, que lo veremos a detalle dentro de las clases, pero también tenemos registro fuera de la Biblia, registro arqueológico fuera de la Biblia, donde se nombra Yahvé en esta región del mundo y que es totalmente veraz y comprobable. Así que tenemos por todas las vías, tanto bíblicas como históricas o arqueológicas, tenemos por todas las vías entonces una aparición sureña que antecedió a la tierra de Israel por parte del Dios Yahvé. Ahora bien, también podemos entender que estas citas que vemos normalmente, pues en nuestra Biblia, en la Biblia hebrea, pues nos dan esos puntos de vista muy interesantes. Por ejemplo, tenemos claramente que en primer lugar en Éxodo capítulo 3 que en la primera parte donde se le aparece el Dios Yahvé a Moisés, siempre es fuera de la tierra israelita. En primer lugar es en la tierra de Madián y en segundo lugar es en Egipto. Pero el primer lugar es interesante porque en Éxodo 3 se nos dice que él estaba en Madián, donde consigue después esposa, y ahí aparece la famosa escena de la zarza ardiendo, ¿no? Que todos hemos escuchado alguna vez. Y entonces lo interesante es lo que le dice Yahvé a Moisés. En el verso 3, capítulo 5 de Éxodo dice, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra sagrada, es suelo sagrado, Eretz HaKodesh, tierra sagrada. Eso es bien, bien importante porque el mismo Dios Yahvé está nombrando sagrado a un suelo no israelita. Es la tierra de Madián, que ya vimos en los mapas, que está al sur de la nación de Israel, abajito de la nación de Edom. Ahí se encontraba Madián. Y posteriormente vemos en Éxodo 18, en el mismo libro, que su suegro de Moisés, Yetro, llega a felicitarlos porque escaparon de Faraón y el mismo suegro ofrece sacrificios al Dios Yahvé como cualquier cosa, aún diciendo la Biblia que él era sacerdote de Madián, es decir, que adoraba a otros dioses, pero aún así ofrece sacrificios sin ningún problema, es decir, no vemos esa barrera teológica sagrada que después la Biblia recalca constantemente, donde nadie se puede acercar al Dios Yahvé a no ser en primer lugar levita, hijo de Aarón o mínimo israelita, ¿no? O convertido a la fe israelita, nadie puede acercarse al Dios Yahvé. Y aquí no, aquí vemos a un sacerdote pagano acercarse y ofrecer sacrificios al Dios Yahvé como cualquier cosa, y ellos lo ven lo más normal del mundo y lo más común del mundo. Dentro de las clases que veremos en este seminario, nos daremos cuenta que no es el único pasaje que nos da este tipo de ejemplos, además de que no es la única nación, la de Madián, la que también es aceptada como aquellos que pueden ofrecer sacrificios al Dios Yahvé. De hecho, un adelanto que podemos ver es que la Biblia habla demasiado bien de la nación de Edom, que repito nuevamente, está otra vez al sur de Israel. En los mapas lo podemos ver, ahí está Edom, Moab, y más hacia arriba empieza, por supuesto, ya lo que se conoce como Israel. Ahí en este mapa de la derecha, bueno, de mi mano derecha, vemos ya las tribus, su división por tierras y demás, pero abajito vemos a Moab y a Edom. Entonces, la Biblia habla demasiado bien de Edom, como para ser un pueblo pagano. La Biblia no condena la adoración de los edomitas al Dios Yahvé. De hecho, hay un pasaje, o bueno, más de un pasaje en la Biblia hebrea, donde había levitas que contenían el nombre del dios Edom conocido como Cos arqueológicamente. La Biblia no trae ese nombre, pero sabemos que era Cos por inscripciones egipcias también. Egipto es un parámetro muy bueno, un espejo muy bueno para entender esos días. Entonces, por causa también de Egipto, también de una inscripción del siglo XIII antes de Cristo, vemos también nombres del dios Cos en Egipto y por eso sabemos que ese era su dios de ellos y posteriormente ya se hace más conocido, pero estos nombres de levitas que llegan a adorar al monte del templo según Esdras y Nehemías contenían la partícula divina del dios Cos
Y eso es escandaloso porque tienen en su nombre a un Dios pagano y están sirviendo en el monte del templo. O sea, esto es escandaloso para aquellos que siguen la Biblia al pie de la letra, entender que, número uno, o edomitas o levitas creyentes en otro Dios que no es Yahvé, adoran también en el monte del templo. Y así tenemos tantos más ejemplos. Ahora bien, no solo esto, sino que las citas que nos refuerzan esta idea de que la habitación original de Yahvé fue en la región del sur, mínimo son cuatro escritos de mucha importancia dentro de la Biblia. Uno de ellos lo tenemos en el libro conocido como Deuteronomio, en el capítulo 33, verso 2 dice, dijo, ha venido Yahvé del Sinaí, para ellos desde Seir se ha levantado, menciona esa región que ya vimos en el mapa, ha brillado desde el monte Parán. Seir, como sabemos, es Esaú o es Edom. Con él las miriadas de Kadesh, ley de fuego en su diestra para ellos. Entonces vemos a Yahvé mencionado en la región del sur. En Jueces 5, que es uno de los pasajes más antiguos de la Biblia, según los eruditos, en Jueces 5, en el canto de Débora, verso 4 y 5 dice, cuando saliste de Seir, Yahvé, es decir, la región de Edom, cuando avanzaste por los campos de Edom, tembló la tierra, gotearon los cielos, las nubes en agua se fundieron, los montes se licuaron delante de Yahvé, el del Sinaí, delante de Yahvé, el Dios de Israel. Otra vez se está exaltando el origen sureño del Dios Yahvé, Edom, que es Seir, y otra vez la región del Sinaí. Aquí nunca se está hablando de Jerusalén, del monte del templo, de Israel, de Judá o de cualquier otra región que nosotros nos podamos imaginar. Eso es sumamente importante para entender los orígenes de la adoración al Dios Yahvé. Ahora bien, pues hay más pasajes, les voy a leer este más como ejemplo. Habacuc 3:3 dice, viene Dios de Temán, el monte, el santo del monte Param, su majestad cubre los cielos, de su gloria está llena la tierra. Y otra vez está hablando, creo que también puse aquí uno sobre Isaías. Sí, aquí está, Isaías 63:1, que también es contundente en los profetas, dice Isaías 63:1, ¿quién es ese que viene de Edom, de Bosra, con ropaje teñido de rojo? ¿Es el vestido esplendoroso y de andar tan esforzado? Soy yo, es decir, Yahvé, que hablo con justicia, un gran libertador. Aquí este pasaje es contundente, dice, ¿quién es ese que viene de Edom? No, no que viene de Jerusalén, que viene del monte Sión, que viene, no sé, de algún lugar sagrado para nosotros. No, viene de Edom, de la región de Saúl. Y entonces ahí es donde siempre, siempre se menciona una habitación del Dios Yahvé. Así que en este curso buscaremos entender estas hipótesis, buscaremos desarrollar más a fondo cómo la Biblia señala siempre, siempre un lugar sureño para el Dios israelita, para el Dios Yahvé, y cómo Él se manifiesta. Tenemos la teofanía del Sinaí en Éxodo 19, que obviamente se da, según la Biblia, en el monte Sinaí, ahí hace su aparición. Y como este tenemos otros ejemplos de cómo Yahvé está constantemente, constantemente manifestándose fuera de la tierra israelita. Yo sé que la defensa de muchas personas que escuchan el tema por primera vez es que es obvio que el Dios israelita se manifiesta en Egipto, en Madián o en otros lugares porque él es el Dios universal. Es decir, porque Él es el Dios de todo el planeta, de todo el universo, y Él puede manifestarse en cualquier parte que le plazca, o bien Él puede manifestarse antes de haber conocido a Israel. Esto parece cierto. Sin embargo, repito, en la segunda faceta de este seminario entenderemos que en el principio Yahvé no era un Dios universal. Yahvé no era un Dios del universo, un Dios que abarcaba cielos, tierra y todo el planeta. Yahvé era un Dios territorial, un Dios que tenía límites, que tenía espacios y que se movía dentro de estos espacios y nada más que eso. La idea de que Dios, Yahvé, era ya universal es una idea que nace después del exilio babilónico y lo vamos a demostrar obviamente también con la misma Biblia. Así que es un tema que tiene muchas vertientes, tiene muchas interrogantes a la vez, tiene muchas líneas de investigación, tiene muchas cosas por las cuales estaremos hablando durante esas clases que sin duda serán un baño de agua fría para muchos que han escuchado por primera vez estos temas, pero a la vez también un despertar
enigmático y un despertar fabuloso para todos aquellos que quieran aprender más profundamente la religión israelita antigua. Y vamos a avanzar demasiado, demasiado en el transcurso de estas clases, porque repito, no solamente nos vamos a detener en la Biblia, sino vamos a entender la misma mitología que rodeó a Israel, como es la egipcia, la mesopotámica, y cómo todo eso influyó en lo que después veremos como los pasajes más sagrados del libro más sagrado para la humanidad, que es la Biblia hebrea. Ya como la cereza arriba del pastel, cuando hablemos de las hipótesis de dónde nace el Dios Yahvé en su originalidad, veremos inclusive imágenes de adoración que se tenían a él, entre otras tantas cosas. Vamos a ver ese punto crucial de cómo, repito, un Dios del desierto, un Dios de los nómadas, un Dios de la tormenta, que era esos dioses que ellos adoraban por las necesidades que habían, ¿no? De lluvia en un desierto y todo eso. Bueno, ¿cómo es que ese Dios también de los metales se convierte en el Dios principal de la tierra de Judá, al cual se dedica todo un templo en Jerusalén? Y cómo se convierte en ese Dios con supremacía absoluta, no solamente en Judá, sino en todo el territorio israelita. Les adelanto algo, es que tuvo mucha influencia el destierro del reino del norte por Asiria en el año 722 a.C. Y a partir de ahí cambiaron radicalmente ciertas cosas en la religiosidad, algo que aprenderemos porque no solamente nos vamos a basar a la Biblia, o sea, es la principal herramienta, pero a mí me gusta ahora abarcar las religiones antiguas como la mesopotámica, que es la más antigua, la egipcia, etcétera, porque entenderemos cómo funciona la religiosidad en el ser humano y la evolución de los dioses, porque esto pasó también en Mesopotamia y en otros lugares. La evolución de los dioses obedece a las circunstancias sociales y políticas que hay en cada nación. Entonces, en Israel no fue la excepción. Hablaremos cómo hubo eventos que los llevaron también a desarrollar otra identidad en sus dioses, en este caso al dios Yahvé, y de llevarlo de un dios normal, común, con santuarios en todas partes, lo llevaron a un dios que era único y al cual se le exigía solamente adoración a él, y esto ya pasa en los días de Josías, así que tocaremos muchos puntos bastante interesantes como para abrir el apetito para que la gente quiera escuchar la segunda parte, como bien dice el profesor, que ya no será solamente en dónde está el territorio israelita, de Yahvé antiguo, perdón, sino ahora cómo es que ese Dios del desierto, etcétera, así tribal, se convirtió en el Dios todopoderoso del universo. Cómo transcurre todo eso y cómo la Biblia nos va llevando en esa transformación del Dios Yahvé, cómo va absorbiendo la identidad de otros dioses, como es el Dios Baal, el Dios El, las diosas madre inclusive, cómo se le rinde un culto diferente a Yahvé al principio y posterior al exilio babilónico, cómo se le hacían imágenes al Dios Yahvé, etcétera. Cosas muy interesantes que también la Biblia nos deja ese rastro y la historia de esa evolución teológica del Dios Yahvé que también es demasiado interesante. Tampoco hay quien la refute porque no es para nada ilógica ni para nada inviable hablando de un Dios de esta zona del mundo. El Dios Yahvé se cree que fue también en sus principios, en sus orígenes que vienen en la Tierra del Sur, un dios de los metales, o conocido como metalurgia, que es el trabajo del metal, de los herreros. Y esto se debe a que el hombre, cuando cambia de época, de la época de piedra, como se le conoce, la última época se conoce como neolítico, año aproximadamente 3.500, 5.000, perdón, antes de Cristo, es cuando el hombre ya comienza a descubrir el uso de los metales, metales que venían de los meteoritos, y empieza a trabajarlos, a forjar sus armas, a forjar herramientas y ese tipo de cosas. Y con el descubrimiento de los metales y su uso, viene también la mitología de los metales. La idea de que esos metales venían de los dioses, que los dioses se los habían regalado y mucho más, si habían visto en algún momento caer un meteorito o algo así, pero pues con mucho más razón creían que los dioses habían regalado eso al hombre. Entonces, por ende, empiezan a forjar y a formar una mitología de dioses de la metalurgia. Es interesante porque la Biblia hebrea marca un rastro de que el Dios Yahvé
tiene orígenes de este tipo, debido a que muchas veces él mismo se describe en la Biblia como un Dios de los metales, de los herreros, que ángeles de él se manifiestan en montes de bronce, se manifiestan como un horno. Él mismo dice en la Biblia, en Isaías, que Jerusalén para él era un horno de fundición. Es decir, él mismo se compara, se hace la imagen de un artesano. Los herreros, hablando de este tiempo antiguo, eran vistos como magos, como chamanes, porque ellos transformaban el metal en algo más útil. También ellos creían que el metal tenía poderes y que el hombre podía transformar esto en algo más sobrenatural. También es importante entender que los herreros eran los que construían los dioses, que para ellos no eran metales o cosas de ese tipo. Para ellos literalmente eran dioses que vivían, que veían, que respiraban, que comían. Y por ende, el que crea un Dios no es cualquier persona, es una persona sagrada para ellos. Debemos este ejemplo en el caso del becerro de oro de Éxodo capítulo 32, donde Moisés tarda en regresar del monte al recibir las 10 tablas, y entonces el pueblo dice a Aarón, que era el sumo sacerdote, por favor, haznos un becerro de fundición para que le adoremos, porque a este Moisés no sabemos qué le pasó. Y entonces Aarón obedece a esa orden. Aquí vemos cómo un sumo sacerdote hace un becerro de fundición con sus propias manos, es decir, no manda a un herrero o a alguien con el oficio, él mismo lo hace siendo el líder espiritual más alto, porque para ellos el herrero era eso, era un líder espiritual de suma importancia, porque era el que formaba a los dioses. Yahvé sin duda tiene un rastro de un dios de este tipo, un dios que se creía vivía en los volcanes, porque los volcanes es como un horno que funde la piedra, como el horno del herrero funde los metales para darles forma. Yahvé se manifiesta en el monte Sinaí, en muchas otras partes, como esto, como un dios de la metalurgia, un dios de los metales, un dios que se manifiesta con fuego, con lava y este tipo de expresiones volcánicas. Así que esto es algo de lo que veremos en la segunda fase de este tema, de cómo un dios de los metales, un dios de la metalurgia, se convierte después, repito, en el Dios universal, el Dios que todo lo ve, el Dios que está en todas partes, el Dios que no tiene imágenes, y todo ese tipo de cosas a través de los siglos llega a convertirse, por supuesto, en lo que hoy conocemos sobre el Dios Yahvé. Invitación a todo el público, a todos los amigos que nos ven a través de estos medios de redes sociales, a que se atrevan a tomar este curso. Se les asegura que recibirán información de primera mano, datos que no se ven normalmente a través de Internet, de los mejores estudiosos sobre el tema, de los cuales, por supuesto, se basan estas investigaciones, y que redescubriremos realmente los orígenes de la Biblia, los orígenes del Dios Yahvé, y que sin duda será un antes y después de este curso para todos aquellos estimados amigos que se atrevan a inscribirse y a poder aprender junto con nosotros. No se arrepentirán en ningún momento, sino todo lo contrario, se quedarán con ganas de escuchar la segunda parte de este seminario que se programará ya posteriormente, pero créanme, nos sacudirá en todos los sentidos este seminario. Shalom, que esté muy bien.